students, welcome to this new micro lesson, and pay attention because we are going to be very quick. I am going to give an answer to a frequent question. Pongan todos mucha atención porque vamos hoy a responder una pregunta frecuente, y es la diferencia entre remind y remember. De esto pueden buscar mucha información, quizá van a encontrar foros con unas entradas muy extensas, pero en resumen, utilizo remember cuando me acuerdo de algo que ya pasó y utilizo remind cuando voy a recordarle a alguien X o Y acontecimiento o cosa. En ese sentido, remember para recordar algo y remind para un recordatorio. Entonces ahora los invito a que en los comentarios respondan las siguientes preguntas. Number 1, I don't beep where I left my umbrella. Remember or remind? Number 2, please beep me to buy flowers for my mother. Remember, remind. Number 3, that perfume beep me of my grandmother. Remembers, reminds. Number 4, I have read that book, but I don't beep the name of the author. Remember or remind. And number 5, please beep not to walk on the grass and not to pick any flowers. Remember or remind. Recuerden, dejen el comentario con las 5 respuestas. Si todavía tienen dudas, pues dejen el comentario con las preguntas que desde el profesorhernán.com se las resolvemos. Muchas gracias y recuerden suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.